Claudia Toro y Javier González Olechea hablan en exclusiva sobre la situación política y social en Venezuela. Además, Javier González Olechea revela detalles sobre la alianza democrática que están formando para las elecciones presidenciales de 2026, con el objetivo de enfrentar a la izquierda extrema. Escuchemos. Hacia lo de Venezuela hoy, que estamos viendo en pantalla y que estamos viendo en el mundo, el éxodo, el abuso, el autoritarismo, la dictadura, el genocidio, esto es parte de un plan mundial al que también tú te enfrentaste en esta conferencia famosa en donde tomaste la palabra y quizá hasta te costó tu puesto. Mira, yo cumplí con mis obligaciones y sobre todo con mi convicción democrática. Si te convoca Rafael López Aliaga para que integre su plancha y también integra la plancha Raúl Díaz Canseco, ¿aceptas? Conversaría con gusto. ¿En nombre del Perú aceptarías? Aceptaría conversar y si tengo la anuencia del partido, lo más probable es que acepte. Es canciller Javier González Olechea. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Feliz de estar en tu programa. Gracias a ti por venir. Javier, en todo este año 2024 se vio tu trabajo, tu figura, tu nivel político y todo lo que ayudaste también al Perú y que trabajaste por la democracia. Lo de Venezuela hoy, que estamos viendo en pantalla y que estamos viendo en el mundo, el éxodo, el abuso, el autoritarismo, la dictadura, el genocidio, esto es parte de un plan mundial al que también tú te enfrentaste en esta conferencia famosa en donde tomaste la palabra y quizá hasta te costó tu puesto. Mira, yo cumplí con mis obligaciones y sobre todo con mi convicción democrática. Cuando fui convocado por la Presidenta de la República, le pregunté si sabía perfectamente a quién convocaba, porque yo era un demócrata y no un neodemócrata. Y en resumen le dije que no estaba dispuesto a ceder o claudicar a mis principios democráticos por una faja ministerial. Y él me dijo, bienvenido señor canciller, ¿cuándo puede juramentar? Y en resumen, ese fue el acuerdo. Y en adición me pidió que saliera al mundo y que le diera una imagen que entonces no tenía porque el gobierno estaba siendo atacado hasta por periódicos de derecha como el ABC de España. Bueno, y de ahí continuó un trabajo que, cuya primera etapa, digamos, de culminación fue el encuentro, primero la visita de Estado a China, que fue absolutamente exitosa, lo dicen los propios empresarios, y en segundo lugar yo me encontré con la historia, porque pudo haberse producido el fraude venezolano un año antes o un año después, y González Olechea no era canciller. Y ahí expuse lo que era la convicción, recordando que, y esto hay que decirlo, que en política exterior la presidenta o el presidente dirige la política exterior y el canciller la conduce, la coordina y la ejecuta. No hay tres personajes, de acuerdo al sistema normativo, que hablen a nombre del Estado peruano en materia de política exterior. Presidente de la República y canciller de la República. Porque después se ha dicho algunas cosas, ¿no? Algunos social confusos, por así decirlo. Ahora, en tu opinión, en el año 2022, bueno, en realidad en el 2020, porque en el 21 fueron las elecciones, 20 estábamos en pandemia y así votamos. Para ti, en esa última elección que estaba Pedro Castillo, Fuerza Popular, ¿hubo evidencias de fraude electoral? Hubo evidencias de serias irregularidades que merecieron ese artículo que tanto me discutieron, que se llamó el informe, que era una respuesta al informe de las 300 y más páginas de la OEA, que omitió groseramente muchas cosas y que me fue criticado el artículo, en su momento aplaudido, por cierto, publicado en El Comercio,
y criticado cuando iba a asumir la Cancillería, pero usted ha dicho, ay, no, yo me ratifico hasta hoy de que ese artículo tiene plena vigencia, por lo cual, cuando yo hablé de serias irregularidades, yo no cuestionaba, digamos, el resultado final, sino todo lo que el proceso. Todo lo que se, porque recordemos, en muchas mesas electorales en la segunda vuelta, yo no soy naranja, por así decirlo, había 250 votos a favor del profesor Castillo y 0 votos en la segunda vuelta para la señora Fujimori, cuando en la misma vuelta había sacado 15, 20, 30. Eso se corrigió en el cambio de ley. ¿Por qué? Porque la cédula de votación ya no va a ser eliminada y ya no va a venir el presidente de mesa a decir Keiko Fujimori, ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, o Laura Reyes, 100 votos, Pedro Gutiérrez, 0 votos. No va a pasar eso, porque va a haber una cédula de votación que va a quedarse para poder hacer un match, una confrontación con el número. No es suficiente. Fíjate tú que no, te digo que eso era el problema, pues, porque los presidentes de mesa pusieron lo que les dio la gana y no había cómo probarlo. El 7 de julio del año 2021 yo publiqué en El Comercio un artículo que se llamó Las Reformas y justamente hacía mención a estas carencias que en algunos casos eran producidas, digamos, para generar el problema. Y yo sostenía entonces, y le hice llegar una ayuda de memoria a varios congresistas de distintas bancadas, entonces yo solamente era un académico político, pero que escribía diciendo esto hay que acometer, entre ellos, por ejemplo, la cuarta acta, pero además la custodia de los votos por cuenta de las Fuerzas Armadas en la cuarta caja, como había sido en la época de los 60. Pero eso va a pasar, ¿no? Por 3 meses. Eso va a pasar por cuenta de la INPE, pero yo pedía, que fueran cajas precintadas, o solicitaba, o mejor dicho, requería, que fueran precintadas y seguidas que fueran geolocalizadas. De manera que no se pierdan y causando o generando un cambio en el Código de Proceso Penal y en el Código Electoral. Va a ser un proceso muy complejo, ¿no? Porque trasladar esas cédulas físicas... Para evitar que se violenten las cajas y entonces poner a un responsable militar de ese trayecto. Traslado. Y de detectarse por la vía digital que había un desvío, caerle encima y que fuera delito flagrante contra la voluntad popular. Totalmente. Y que inmediatamente, siendo flagrancia, que fuera destituido. No que fuera a juicio, porque después se limpian todos. Así es. Y entonces eso aún no ha sucedido y hay tiempo para que esta legislatura apruebe. Yo he hablado, y directamente lo digo, con varios congresistas de varios partidos y le he dicho, ojo, que esto no alcanza. ¿Dónde ves otro tipo de error gravísimo, de alerta, que no debe repetirse en las próximas elecciones de 2026? Bueno, yo creo que a la luz de la elección del año 21, en donde la primera vuelta todos los partidos no pudieron sumar más de 30% de personeros de las mesas efectuadas, creo que debería haber, y esto no debería repetirse, debería haber una asignación especial de fondos por parte de la autoridad electoral para que los personeros acreditados por cada partido que cubran todas las mesas tengan, porque esa es parte de la dificultad, tengan una asignación de 20 o de 30 soles para que se trasladen, para que coman y demás. Porque además hay que recordar que van a las 6 de la mañana y terminan a la 1 de la mañana entregando las actas. Lo que no puede depender es de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque algunos tendrán dinero y otros no. Entonces, por ejemplo, los que están en el Congreso van a recibir dinero en función de los que están aspirando, no. Entonces, es una bancada, es otro tipo de acuerdo. Para que el suelo esté parejo para todos y que le cueste al Estado
garantizándole al ciudadano que su voto va a ser respetado por un personero. Y eso es de manera aleatoria, aleatoria, ¿no? Aleatoria, porque también, como viste, y lo denunciamos muchísimo en su momento, cuando la Fiscalía allanó e incautó los celulares y los locales de Perú Libre porque estaban implicados como cabecillas en Ella Cerrón, el prófugo corrupto, de los dinámicos del centro. Y cuando hubo 2 semanas después de la segunda vuelta toda esa incautación, se encontraron los celulares, y eso está denunciadísimo, lo hemos viralizado, los celulares con los grupos de WhatsApp, presidentes de Mesa Perú Libre, miembros de Mesa Perú Libre, que eran por supuesto, grupos de WhatsApp especialistas. Por supuesto. En que tenían que copar las mesas. Fíjate que es la primera vez que lo voy a decir, pero hay una leyenda, algo más que una leyenda, pero en fin. Basado en esta evidencia, ya no lo es, no es un elemento. Que 2-3 meses antes, autoridades de Partido Perú Libre le entregaron USBs a la OMPE para que fingiera o simulara ¿cómo se llama? El sorteo, y entonces en esos USBs aparecían una buena cantidad de profesores de SUTEP, entendiendo que el profesor Castillo había sido... No, ellos lo apoyaron. Y entonces... SUTEP lo apoyó, la derrama lo apoyó. Fueron presidentes, según esta versión, presidentes, tesoreros, o como se llaman, las 3 autoridades de cada mesa en una buena cantidad de jurisdicciones fuera de las capitales provinciales. Entonces, claro, de ser cierto, ¿qué hacían? Cerraban el acta, no había un sustento, no había personeros. Bueno, según esta versión, estuvieron con las manos en la masa y se comieron toda la masa. Totalmente. Lo cual, digamos, yo lo relativizo, porque cuando tú te inscribes en un partido político es porque estás de acuerdo con el ideario, que es mi caso con el PPC, porque soy un nuevo afiliado, que procura un cambio radical. Yo postulo un cambio radical como precandidato a la presidencia de la República, y de ser favorecido internamente y ser nominado, le pediré el mandato al pueblo peruano para ejecutar ese cambio radical que tiene muchas facetas, y que básicamente lo que puedo decir en una primera entrevista contigo es que busca sacar de raíz todas las lacras sociales que nos impiden crecer, soñar, ser libres, y en adición combatir la delincuencia, hacer la reforma del Estado de una manera inteligente. Ahora que lo conociste por dentro, de una manera más política, en este año que estuviste como canciller y que viajaste, y también conoces ahora la política internacional de este momento, y cómo es que lideran y se abrazan y generan estrategias de diferentes continentes para impulsar el socialismo. ¿Qué es lo que para ti te ha motivado ahora participar y promover esta plancha presidencial que también integras en el PPC? Bueno, no integro ninguna plancha. Aquí lo dijo bien antes que yo estuviera en el set el secretario general, Javier Bedoya. Nosotros hemos tenido una reunión hace pocos días, los precandidatos, que somos 4, el señor Neuhaus, el señor Valdés y el señor Sillones, con la estructura partidaria. Y ahí más o menos se ha marcado una primera hoja de ruta, que es tener un proceso en donde las autoridades, en este caso Javier Bedoya, acompañado de 2 importantes líderes del PPC, para auscultar una vez más la posibilidad de alianzas con partidos afines. El PPC quiere dejar constancia que quiere y busca la alianza de los partidos, vamos a decirlo así, de derecha, que sean democráticos. O sea, no van a formar su plancha por ustedes mismos. No, van a generar una apertura. La primera decisión es decirle a los partidos grandes: queremos una alianza, porque además la gran cantidad de peruanos que hoy no votan por la izquierda y que quieren
finalmente sacudirse el socialismo para que el país crezca, mejore y lo haga en las mejores condiciones, es la unión de la derecha. Entonces, entre los cuatro... Pero en adición, el PPC va a proponer algo histórico, que no lo dijo Javier, quizás Bedoya por prudencia, que es un borrador de pacto por la gobernabilidad, la institucionalidad y el progreso social del país, económico y social del Perú. Un documento que es perfectible para que los líderes de los partidos sí van a lanzar el pacto, pero que eso va a tener modificaciones. Una propuesta que puede ser modificada, enriquecida, no desnaturalizada. O agregada. ¿Para qué? Buscando tres cosas. Para que se le ofrezca al país, en primer lugar, un plan de gobierno priorizado en donde todos comulguen, priorizado y se vean reflejados en él. El segundo componente... Representados. Correcto. El segundo componente es un paquete de medidas legislativas que hagan posible ese acuerdo, o sea, la ejecución de ese acuerdo. Y en tercer lugar, que se comprometan a hacer gobierno. Va a decir que una vez pasada la segunda vuelta, se apoye al ganador, si es una plancha, será una plancha unificada, y que conformen gobierno durante 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que concurran al Ejecutivo, propongan al presidente del Consejo de Ministros, que será elegido por el presidente de la República, hombre o mujer, y que planteen ternas para que sean gobiernos, como es en Europa, como es en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo, porque hay que reconocer el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué nos dice? Que ningún partido va a tener mayoría absoluta para poder gobernar. Entonces, démosle estabilidad al país y combatamos todas las lacras sociales procurando un cambio radical. Y ese cambio radical tiene un contenido que ya está definido, que lo podemos detallar en otra conversación. Ahora, de los 4 mencionados, que es el señor Valdés, Carlos Neuhaus, Sillonis y tú eres el más político actual que ha salido a la palestra y se ha enfrentado en estos últimos 2 años. Creo que Además, sí. Han estado en otras cosas también, de sus actividades empresariales, comerciales, lo que tú quieras. Pero creo que sí, objetivamente entonces, sí. Pero eso es política, pues. Bueno, de eso se trata la política, no es palestra, es exposición, es confrontación, y es además, enfrentamiento. fíjate tú, cuando tú vas a un set de televisión o haces una declaración en la prensa, lo escrito queda. De manera que el día de mañana se puede contrarrestar lo que pude haber dicho hace 4 o 5 años y lo que sostengo ahora como candidato. Uno puede cambiar también. Es decir, porque el contexto cambia. Porque el contexto cambia, o porque tienes nuevos elementos de juicio, o porque tienes nueva documentación. Va a decir, en la famosa expresión que se le atribuye a Pascal, solamente los idiotas, los animales y Dios no cambian. Bueno, yo no soy ni Dios, ni pretendo serlo, aunque he estado con el Papa cerca. Y estamos viendo en imágenes el encuentro que has tenido con el Papa ahora a fin de año, del año 2024. Cuéntanos cómo fue esta invitación, cómo nace, porque las imágenes que estamos viendo entre Javier González Olechea y el Papa Francisco son muy cercanas, son muy fraternas, son muy íntimas, porque es en un salón privado que precisamente Javier nos comentaba que pasado el umbral de la puerta, ya prácticamente él estaba en un proceso de haber comulgado. No es exacto, no es exacto. Cuéntanos ese detalle con el Papa Francisco. Yo fui invitado a asistir a la misa del 24 en San Pedro, conjuntamente con Patricia, que es mi esposa, que fue apoteósica, lleno de, digamos, patriarcas de la Iglesia, autoridades italianas e invitados especiales. Ahí se inició el año jubilar y el Papa Francisco abrió la Puerta Santa. Yo había solicitado una audiencia privada que en su momento me informaron, siempre decide el Papa sí o no, pero además la decide en base a una cantidad de informes que le debe pedir a toda la gente que tiene a la mano para ver que pide audiencia. La audiencia me fue comunicada en un escrito muy bello el día 28 que me recibía el día
el sábado, que me recibía el lunes a las 8 de la mañana. Concurrí con Patricia y me di con la sorpresa, bueno, sabía que era en la biblioteca papal, que es el lugar más íntimo del Papa, haciendo la precisión que hay algunos presidentes peruanos, y yo no soy un jefe de Estado, no represento a nadie, hoy soy precandidato, no habían sido recibidos, y menos en esas condiciones. Y el Papa nos abre la puerta y nos espera parados, mejor dicho, estando siempre en silla de ruedas, y yo rápidamente pude observar que habían dos objetos, uno rojo y uno blanco, dos cajitas, y dije, bueno, aquí hay dos regalos, no solamente para el visitante, sino para Patricia, mi esposa. E inmediatamente nos hizo pasar y nos hizo sentar. En ese caso, me habían advertido que cuando el Santo Padre recibe, que había la posibilidad de que saludara a la cónyuge y se quedara a solas. Ese escritorio es el mismo donde... El que estamos viendo en pantalla, el escritorio del Papa. De una biblioteca puesta en términos más sencillos, donde recibe a las personalidades, digamos, que él considera jefe de Estado. Aquí lo vemos a Francisco con una sonrisa muy grata, muy contento, muy alegre de verte. ¿De qué hablaba en ese momento? Bueno, otra de las reglas... ¿Qué lo alegraba tanto? Otra de las reglas del Vaticano y que de la curia que me advirtieron es que cuando el Papa recibe en audiencia privada, uno no puede revelar lo que ha conversado con el Papa. Lo que sí puedo decir es que está en perfecto conocimiento de lo que sucede en América Latina en general. Consciente. Muy consciente, un poco afectado por una gripe de la que él comentó que venía saliendo. Recordemos que la audiencia era a las 8 de la mañana y era la tercera audiencia. Ahí me entero que la primera había sido a las 7 de la mañana. Me dijeron que tenía X cantidad de minutos y al final resultó siendo 2.5 veces la extensión de la reunión, de la audiencia, mejor dicho, con el Santo Padre, y me habían dicho que él comienza el diálogo y termina el diálogo. En un momento determinado, yo le recordaba además que lo había citado en mi último libro sobre comunidades indígenas, y él toca al final de todo este diálogo. ¿Tu libro? No, toca el timbre, porque estábamos solos, y se acerca un arzobispo y nos invita a despedirnos, se para y lo hace de la manera más cordial que yo podía esperar. Dentro de las formas del Papa. Dentro de las formas del Papa, pero yo te diría que con una sonrisa y con casi yo diría, con una suerte de felicidad de que estuviéramos ahí. Ahora bien, de ahí pasamos por la Puerta Santa. ¿Y qué es lo que dice? Pasamos por debajo. ¿Qué es lo que dice los instrumentos apostólicos? Que cuando tú pasas por la Puerta Santa, debajo, se te perdonan los pecados cometidos en los últimos 25 años. Nada más. Bueno, yo hubiera necesitado, como le dije a quien me llevó por 50. ahí, que me pasaran 2 veces, ¿no? Porque tenía 66 años y evidentemente necesitaba más. Pero en todo caso, bromas aparte... Ahora estamos viendo las otras fotos cuando se reunió con Dina Boluarte, ¿no? ¿Por qué siempre se pensó que la señora Boluarte fue en un tono de viudez, de tristeza, de pobreza? La verdad es que fue incluso uso de muchos memes, estas imágenes. No hay que comparar, pero en realidad lo veo contigo ahora, que es otro peruano, hay que considerarlo así, político. No, ella era jefa de Estado, ¿no? Ella era jefa de Estado, y acá es otra cosa, ¿no? Yo te veo a ti con el Papa, y él está feliz, está chochísimo, ¿no? Como un abuelito. Mi percepción como persona común y corriente es esa. Con ella está fastidiado e incómodo. Nadie está inventando nada, acá están las imágenes, saquen sus conclusiones. ¿Cuál es el afán del Papa de encontrarse contigo? No lo podría saber. En todo caso, yo recibí la gentileza por parte de los servicios periodísticos o informativos del Vaticano, claro, por correo, una gama de fotografías. Y de lo que supe es que el Vaticano publicó
esas dos fotografías. Publicó contigo. No, las dos fotografías con la señora Presidenta de la República. Sí, él publicó, claro. O sea, que las escogió. Claro. Yo recibí un correo y recién cuando recibí el correo, el día viernes, confirmado, teniendo, y además me dijeron cortesía en el correo, con lo cual no había que pagar por ellas, porque normalmente se bajan en un sitio web, y con lo cual evidentemente me autorizaban a publicarlas. Yo el encuentro fue el lunes 30 y no saqué el tweet hasta no tener la seguridad de que por la vía oficial me fueran ofrecidas, y fueron varias. Y has hecho muy bien. fotografías. Y la otra foto con Javier Milei, presidente de Argentina, ¿no? Que es su paisano, que es su presidente y él su papa. Doblemente, por ser argentino y por ser el papa. Y también estaba de una manera correcta, posando, pero no lo recibió de manera íntima como a ti. ¿Por qué? Yo he visto esa Queremos saber. fotografía y he visto otras. En un salón. En un salón con otra gente, sentado él en silla de ruedas, donde está permanentemente, como está sentado permanentemente, y yo no sabría interpretar, y no me corresponde decirlo. El protocolo. Digamos, por qué el presidente de su país, aunque el Papa es un jefe de Estado, el Estado Vaticano, ¿no? Es la monarquía absoluta. ¿Por qué lo recibe de esa manera al señor presidente Milei, y por qué a un ciudadano común peruano que no es argentino lo recibe de otra manera? Yo sé que podemos preguntar, pero yo estoy segura que has hablado con el Papa de tu precandidatura a la presidencia. No, yo no he hablado de eso. ¿No has hablado de eso? No. ¿No ha salido de ti contarle al Papa? No, ni de mí, ni me lo ha preguntado. No. ¿Cuáles son sus planes, señor ex canciller? No, yo he sido extremadamente cauto, y aunque después también me lo dijeron, extremadamente cauto de no hablar de política interna, menos de política partidaria, y aún menos de una posible candidatura mía. Javier, ahora, lo que sí estoy seguro es que cuando decide con anticipación o no recibir a alguien en audiencia privada, que es esta la categoría, tengo inclusive un bello escrito con el monograma del Santo Padre que me lo confirma, el día 28 de diciembre me dicen claramente al Santo Padre está informado y tiene 57 maneras para recibir información de a quién recibe y por qué lo recibe. De manera que, y como yo vi tras la rendija, Patricia, mi esposa, me decía, Javier, tú te fijas de todo, tras la rendija de la puerta, me decía, ese es, después de 6 salas de espera, había una puerta con las llaves de San Pedro, me decía, ahí está el Papa detrás. No, porque está pasando gente y él recibe. Yo veía, está pasando gente, debe ser después de esa sala. Claro. Y evidentemente fue después de esa sala, nos hicieron pasar a la última sala de espera, cada una más bella que otra, muy austera la suya, por cierto, y me volvió a decir el arzobispo que se acercó, me dijo, el Santo Padre está informado, no me dijo de qué, está informado, y le recuerdo que él no habla de política. Perfecto. Con una persona que no es un jefe de Estado. Ahora, Javier, realmente cuando un precandidato toma la decisión, cuando un político como tú, de tantos años, de tanto activismo, desde tu juventud, que has participado siempre en política, en partidos, no partidos, grupos, coaliciones, alianzas, y ahora que has sido canciller también y nos has representado en el mundo, toma la decisión de ser candidato. ¿Tú quieres realmente ser presidente del Perú? Lo he querido muchos años, me he preparado para ello. Deseo ser el artífice con el PPC, liderando el PPC y un conjunto muy grande de peruanos que tengan hoja de vida y no prontuario para procurar el cambio radical que el Perú necesita. Yo estoy plenamente convencido, mi esposa me acompaña, mis hijos no, mis hijos creen que es demasiado riesgo, pero yo creo que es un honor servir al país, lo dije siendo canciller,
que no hay mayor honor que servir a la patria. Soy perfectamente todos los riesgos, hasta personales, que uno puede Ya los viviste, además. sufrir, hasta personales, pero recordemos que tras el ataque, o mejor dicho, tras la sindicación del fraude de Maduro y compañía, sabiendo que ellos tienen brazos en todas partes, saliendo de este set me pueden pegar 27 tiros por la espalda, y eso no me quita el sueño. Será un legado para mis hijos y será aún más la profundización, Dios quiera que no suceda, de las convicciones libertarias y democráticas que tiene que tener Perú hoy y siempre. Javier, ¿quién es para ti el mayor opositor con quien quieres enfrentarte en las elecciones próximas? Me lo estás poniendo muy fácil, porque si fuera un candidato de izquierda y de yo tener el visto bueno del PPC y habiendo pedido un mandato expreso a la ciudadanía peruana pasar a la segunda vuelta, te digo que me lo estarías poniendo muy fácil. Quisiera que fuera un izquierdista, quisiera que fuera un socialista, porque la primera pregunta en un debate que le haría es, y lo adelanto, ¿qué contingente ciudadano, qué gran cantidad de inmigraciones conocemos que han huido de un país libre? Francia, Austria, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, de un país libre, para ir a meterse a un país comunista, Corea del Norte, países del bloque soviético. ¿Cuántos migrantes recibe Nicaragua? Ninguno. ¿Cuántos migrantes recibe Venezuela? Ninguno. Cuba menos, ¿no? Cuba menos. Ahí se acabaría el debate. Entonces, digo que me lo estás poniendo muy fácil, porque ese sería el mejor candidato para la segunda vuelta. Es más fácil de derrotar. Digamos que el que se derrotaría a sí mismo con la primera pregunta. Ahora, última pregunta, porque ya están los estudios. Vamos a estar con el general Garrido para hablar de la DINI y de los cambios que se vienen y de las personas nefastas que en este momento lideran la DINI y que no se han ido. Vamos a hablar de eso. Pero, Javier, aun cuando un contrincante, un opositor de izquierda, tenga el cerebro del tamaño de una ameba o de una nuez y que no haya tenido ningún tipo de resultado valioso ni para el país ni para sí mismo, el punto es para que... sí mismo, sí, muchos, ¿no? Ahí lo robando, tienes, ¿no? Ahí lo Claro, tienes a Cerrón. ¿no? Bueno, pero con me las refiero arcas a llenas. nada construido realmente, ¿no? Porque está prófugo de la Pero justicia. sí ha habido, sí ha habido. Prófugo de la Yo justicia. rescato la figura de Alfonso Barrantes, a quien respeté profundamente, un hombre demócrata que hizo una buena alcaldía. Que abrazó a la izquierda. Y que era de Izquierda Unida y que era incapaz, estoy seguro, de llevarse un cenicero. La excepción, ¿no? La gran excepción. Para terminar, quiero preguntarte algo sobre las alianzas nefastas de la izquierda que arman bloques y penetran muy profundamente. Lo vimos con Pedro Castillo, lo vimos con Ollanta Humala, lo vimos con Susana Villarán, lo vimos con Alejandro Toledo. O sea, sí son nefastas porque no es que representen en sí mismas a un candidato, sino son una ventaja, Claudia, unidos a la mafia caviar pero son una que ventaja existe. inmensa. Yo te cuento, en uno de los tantos, bastantes homenajes o almuerzos, comidas, tras mi salida de la Cancillería, de gente que quería manifestarme su Y apoyarte. No, manifestarme inicialmente su aprecio, como lo hizo Porky, a los 2 días o 3 días de dejar la Cancillería. Y Raúl Díaz Canseco también. Y Raúl Díaz Canseco también. Rafael, sabiendo que yo estaba inscrito en el PPC, me ofreció la medalla de Lima. Y frente a todos los invitados dijo: el cargo, Javier, te quedó chico, fue las últimas palabras, y el Perú espera más de ti. Pero bueno, yo sí creo que esas alianzas de la izquierda, te cuento lo siguiente y termino. Hubo en uno de estos almuerzos un embajador en retiro, canciller. Y bueno, fue muy generoso respecto a mi gestión, que prácticamente dijo que por todo lo que había hecho había durado parecía que había durado 3 o 4 años y no lo que duró. Y comentó que un socialista o comunista chileno
le había dicho que venía al Perú en X oportunidad, reciente. Y le dijo, ¿hasta cuándo te quedas? Supongamos hasta el 28 de enero. Le dijo, ok, entonces te invito a comer el 27. Inteligentemente, este embajador, y contó que era amigo de este chileno comunista porque era un hombre muy culto, muy preparado, pero que respetaba las elecciones y respetaba la democracia. Y le dijo, bueno, tú has dado una vuelta y te has visto con todos sus amigos de la izquierda. Sí. ¿Y qué conclusión te llevas? Que está más fragmentada que nunca. Pero en adición, le dijo, en adición, y esto lo contó delante de todo el mundo, y para mí fue un mensaje importante, hoy la derecha tiene la mayor oportunidad en los últimos 25 años en la historia de ser gobierno. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque ha perdido la izquierda la bandera de la moralización. Villarán presa, la alcaldesa reconoció que había hecho actos de corrupción. El presidente Castillo, ni hay que decir, primos, hermanos, hasta el perro, poco menos, de la casa, terminado procesado, y otros personajes de izquierda. De manera que la bandera de la izquierda contra un sector de la derecha, los empresarios, no los políticos. Si te convoca Rafael López Aliaga para que integre su plancha y también integra la plancha Raúl Díaz Canseco, ¿aceptas? Conversaría con gusto. ¿En nombre del Perú aceptarías? Aceptaría conversar, y si tengo la anuencia del partido, lo más probable es que acepte. ¿Aceptas? Sí, porque hay que dar... Yo tengo la plena convicción de que puedo hacer una gran gestión. Pero sí, la derecha peruana, para decirlo con toda claridad, nos pide que renunciemos a lo que pudiera ser legítimas aspiraciones y no apetitos personales por lo que por ahí se dice. ¿Lo harías? Lo haría en bien del Perú sin pedir nada a cambio. Y el Perú te lo va a agradecer. Pero no, eso sí, adelanto, no quisiera integrar el Parlamento. No va a pasar eso. No quisiera, no deseo. Muy bien. Por las propias reglas de juego de la Cámara de Diputados futura y del Senado, hablas poco tiempo, viajas con tu dinero, después te escupen, te dicen que viajas con el dinero del pueblo. Yo tengo mi vida económicamente resuelta, no le debo nada al banco, y la verdad que la libertad personal y familiar, y además tengo hijos, tengo nietos, quiero llevarlos de viaje, siendo congresista... No detener tu vida para nada. No va a cambiar, porque además yo ahorraba el sueldo de ministro, y esto hay que decirlo. Y hay que preguntarle siempre, Claudia, a los candidatos... ¿De qué viven? ¿De qué viven? Tal cual, yo siempre digo eso, ¿no? Mira, hay gente que a todos. Hay gente que se me acerca y yo le digo, me dice, ¿quieres congresista? ¿De qué vives? No, y los mismos medios que son ONGs, ¿de qué viven? ¿De qué vives? Pues vivimos nosotros de las marcas que nos auspician, por supuesto, ¿no? Yo digo públicamente, yo tengo una jubilación de Naciones Unidas después de haber trabajado, que es alta, generosa, después de haber trabajado 20 años en el sistema, me cubre el seguro médico de por vida, tengo algunas propiedades alquiladas, mi esposa tiene sus rentas, todos mis hijos están graduados, están fuera de la casa, ni al perro de mi hija mantengo, bueno... me dedico a lo que siempre quise hacer, que además mi padre me lo dijo a los 30 años, a ti te gusta la política, fórmate más, haz un patrimonio bien habido para que puedas dedicarte para la política, vivir para la política y no de la política. Por supuesto. No y venir a servir a esta etapa de tu vida. Porque es el mayor honor que un peruano puede tener, servir a su país. Felicidades. Me encanta lo que dices, Javier. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.